Bueno, belitijo y legat balsij, hinolak no helchakha, rahuash no chabes la katzihbal, inzihbal, riwach ben. El idioma es el medio de expresión de nuestra forma de vida. El niño aprende su idioma materno desde pequeño y la segunda lengua lo aprende en la escuela o en el contexto donde se desenvuelve. La lengua materna es el primer idioma que aprende una persona durante sus primeros años de vida. Lo utiliza como un instrumento para pensar y para comunicarse. Se utiliza la expresión lengua materna porque en las comunidades era el padre quien salía a promover el alimento a la familia y la madre quien se ocupaba y enseñaba a los hijos e hijas en su propio idioma. Cada lengua está asociada a una cultura y una forma diferente de ver la realidad. La lengua materna forma parte de la identidad de cada persona y es importante preservarla, porque por medio de ella se fomentan los valores como la tolerancia y el respeto. La diversidad de la lengua nos ayuda a entender que existen personas y culturas distintas que debemos respetar y tolerar. Los valores como la tolerancia y el respeto son fundamentales para lograr que exista la paz. A través de ello también se preservan los conocimientos. Cuando una lengua materna se extingue, desaparece un conjunto de conocimientos que se han transmitido de una generación a otra durante años. La existencia de culturas diferentes nos ayudan a entender que existen otras formas de ver el mundo y a enriquecernos con ese aprendizaje de diferencia. Rinutsih kiche ariu she'ar rinup antahi. Reno korbal pokomchi ra risil inuwari. Pikwati nubal kachi ashku talinkiom manuom. Inyolg, tsununzihbal, ritia uchok, impantak. ...21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.